Hola, sean todos bienvenidos a un video más de Oasis Podcast. Es un gusto para mí el día de hoy estar con alguien a quien aprecio y admiro mucho, Brian desde Colombia. Hoy vamos a conversar un poquito. Hemos estado hablando en los anteriores videos sobre el llamado. Hemos ya tenido otra invitada, hemos hablado en otro video respecto a toda esta cuestión del llamado, qué es, cómo se ve esto en nuestras vidas y muchas cosas referente a eso. Y hoy invité a Brian a que nos acompañe desde Cali, Colombia, si no me equivoco, está Así por allá. es. Sí, sí, sí. Entonces, pues Brian, si gustas presentarte, saludar a la gente que lo esté viendo. Claro que sí, Carlos. Pues muy agradecido por la invitación. De verdad, desde que nos conocimos, siempre Dios me permitía ver como un potencial en ti, lo que Él podía hacer a través de tu vida. Y me alegra mucho que estés haciendo este tipo de cosas porque precisamente yo creo firmemente que eh, las redes sociales, el Internet, aunque se puede usar mal, pues también es un campo misionero y creo que Dios te puede usar para alcanzar así sea una persona, pero simplemente hacer lo que Él nos invita a hacer. Eso es lo importante. Entonces, pues sumamente agradecido contigo y pues con todos y que nos acompañen en esta conversación que vamos a tener. Sí, sí, gracias. A Brian lo conocimos cuando fue participante de Adime, que estuvo acá en Centro Mateo trabajando. Es chistoso, creo que casi todos los invitados han sido participantes de Adime también. Estuvo por acá en 2019, si no me equivoco. Estuvo 2019. sirviendo, estuvo sirviendo con nosotros en la alabanza en la iglesia, en la cantera donde me congrego yo. Entonces, por ahí fue que hubo como la conexión, porque sí está bastante lejos, entonces fue que él estuvo por acá. Y pues antes de comenzar como con las preguntas, me gustaría que contaras un poquito así un breve resumen de quién eres, qué haces. Bueno, ya hice el spoiler de que eres de Colombia, entonces Sí. ya vives allá, entonces eres de allá. Entonces, como sí, contar como un poquito de esta parte antes de que pasemos a lo de las preguntas de lo del llamado. Va. Bueno, yo soy de Cali, Colombia. Eh, Soy músico de profesión. Empecé desde los 8 años y nunca paré o nunca desistí, digamos, de ese gusto por la música. Y estaba tan apasionado por la música que, ah, digamos que fui, por decirlo de alguna forma, escalando dentro de este caminar profesionalmente hasta que en el 2010, más o menos, eh, pude audicionar para una banda de hard rock que se llama aquí en Colombia Cronos, que es una banda icónica pues del país. Y digamos que hasta ahí fue como el top de los top de mi carrera como músico. Pudimos grabar un álbum que fue grabado por Germán Villacorta, que ha trabajado con Rolling Stones, con Ozzy Osbourne, con un montón de rockeros. Y digamos que cuando tú estás ahí en ese top, que has luchado por ese sueño, puedes estar en un momento rodeado de miles de personas y en un momento a otro ah, ya simplemente estás en el hotel completamente solo, sin nadie, sin nada, y te das cuenta que ese no es el camino que tú quieres recorrer. Y a partir de ahí precisamente empiezo a conocer un poco a Cristo y hay una necesidad. Yo sabía que en algún momento, tarde o temprano, yo tenía que terminar sirviéndole a Dios, muy por allá en el fondo.
Yo me hacía el loco, pero fue más temprano que tarde y en eso del 2012 el Señor empieza a tocar mi corazón y a enamorarme, a mostrarme también mi pecado y empieza ese caminar, ¿no? Ese caminar de descubrir su palabra, de entenderla un poco más y en ese proceso estamos hasta el día de hoy. Venimos trabajando en la alabanza de la iglesia. um, Trabajamos, hoy estaba haciendo cuentas de que estábamos trabajando en Piles, que es una zona rural digamos, a las afueras de nuestra ciudad, donde no hay agua potable, donde la gente es marginada, donde la gente es olvidada. Llevaba 8 años trabajando en ese lugar con mi esposa, con mi hijo, y, y bueno, en medio de ese proceso el Señor también nos llama a hacer misiones transculturales. Nunca soñé con este país, nunca soñé con esta gente, um, pero el Señor empezó a enamorarnos cada día más, ya ni sé cómo, pero nos empezó a enamorar de este país, Turquía, trabajar con los musulmanes. Y es por eso que empezamos a hacer un proceso de capacitaciones, de caminar, de desafíos, de ir dejando muchas cosas, de dejar el confort aquí en Colombia, decirle no a oportunidades, incluso de tocar profesionalmente con otros artistas, de tener una casa, de tener, como te digo, comodidades aquí, establecernos aquí, dejarlo todo y decir, Señor, aquí estamos, úsanos si es tu voluntad y empezar a dar pasos. Fuimos primeramente a Paraguay, un entrenamiento transcultural, y después en el 2019 fuimos al Centro Mateo y ahí también pues continuamos como ese proceso. En ese mismo año, pues Dios nos permitió ir a Turquía, a Estambul, por unos 10 días, como hacer un viaje de exploración y ver realmente con nuestros propios ojos la necesidad, el sesgo que hay a nivel religioso es impresionante y la necesidad de las personas que tienen de Cristo, ¿no? Entonces, como que con esa ida allá, el Señor nos ha despertado mucho más el anhelo de estar ahí, nos confirmó ese llamado y bueno, volvimos acá, seguimos trabajando en la iglesia local y, y pues incluso a nivel, digamos, de nuestra conferencia, hermanos menonitas acá en Colombia, pero ya en miras de poder salir, ¿no? Y bueno, esperamos que este año ya el Señor, al parecer, nos está abriendo la puerta y bueno, deseamos de verdad ya este año poder estar ahí y empezar un proceso de aprender su cultura, de caminar pues con los musulmanes y bueno, estamos siempre como tratando de escuchar la voz de Dios. Ese es como un poquito, en resumidas cuentas, lo que somos como familia y lo que Dios está haciendo en ella. Sí, pues, o sea, tú lo has mencionado, ha sido un proceso largo, ¿no? O sea, Sí, han sido muchos, muchos años de preparación, de espera, de cuestiones como que suceda una pandemia y también retrase cosas, me imagino. Entonces, ha sido, ha sido, ha sido un viaje que me imagino que ha podido ser frustrante a veces, pero que a lo mejor Dios también ha enseñado, les ha enseñado muchas cosas a los tres como familia. paciencia. Y, paciencia sobre todo. Entonces, y creo que eso es mucho, creo que esa es la pregunta siempre para mí principal sobre el llamado, siempre es en el cuándo. Muchas veces ya descubrimos el qué y siempre es como eso, ¿no? De qué, cuándo y cómo. Esas tres preguntas, cómo lo voy a hacer, qué tengo que hacer y cuándo entro como en funciones, ¿no? Y eh, ya para empezar como a dirigirlo un poco más hacia lo de las preguntas,
Yo te platicaba hace un momento que la mayoría de las personas que ven los videos son más jóvenes, ¿sabes? Personas que todavía se están preguntando como cuál es mi llamado o incluso si ya lo saben, que es ahorita que diga la pregunta, ya que sabes tu llamado, siempre hay mucho como temor y duda respecto a cómo va a haberse cumplido eso y cómo cumplir esa parte. Tú mencionaste también que fuiste, y yo ya conocía esa parte de ti, de que fuiste músico por mucho tiempo. Estuviste en una banda y giraste, obviamente, ¿no? O sea, como que viste las mieles del éxito en la parte, diríamos, en la iglesia secular, ¿no? De lo formal de un trabajo. Y ahora estás a punto de dejar absolutamente todo en casa, el país, la cultura y la comunidad para ir a servir a otros al otro lado del, sí, del mundo. Entonces, la pregunta sería, y es como lo primero, ¿cómo, ¿cómo has manejado tus propias dudas y miedos, los que has, digamos, generado tú preguntándole a Dios, pero también lo que otras personas podrían decir, ¿no? ¿Cómo no hace, como por ejemplo un comentario de decir, ¿por qué no aceptaste este trabajo, ¿no? De por qué no continuaste girando si tienes el potencial de seguir girando, tocando la guitarra, ¿sabes? O sea, ser un músico, sí, ganar, tener algo de sustento más como sólido para tu familia, ¿no? ¿Cómo ha sido manejar como esta presión o comentarios, no sé cómo decirlo, de tu parte? Sí, sí, mira, o sea, yo cada vez que le comento a alguien o le comentaba, ¿no? Dejé el trabajo con Mike Bahía, por ejemplo, que es un Sí, cantante de reggaetón aquí muy, muy conocido. muy eh, bueno. y, y se queda como, o sea, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué dejas esto? Si yo mataría por tener ese trabajo. Mi respuesta realmente es no sé, no sé porque yo simplemente en lo que me enfoco es en oír la voz de Dios, bueno, tratar e intentar oír la voz de Dios. Y, y ha sido muy difícil porque no todos van a entender tu llamado. Muchas veces Dios te invita a eso, a dejar tu zona de confort y, y muchas veces solamente es una cuestión entre tú y Dios y los demás no van a entender y mucho menos si no son dientes, ¿no? ¿Tú por qué estás dejando esto, tu país, tu comodidad? ¿Sí me entiendes? Siempre no les va a caber en la cabeza. Pero yo creo que uno debe estar muy tranquilo, sobre todo si estás por lo menos intentando ser guiado por la voz de Dios. Obedecerle a Él antes que a los hombres, ¿no? A las voces que puedas estar escuchando, que a lo mejor son de desánimo. Pero a su vez esas voces de desánimo han sido como una preparación para nosotros de fortalecer ese llamado, de decir es que sí queremos hacerlo. Sí, Esos obstáculos, esas puertas cerradas siempre se ponen nos enseñan cosas, nos permiten crecer. Así que yo creo que lo primero es que nuestro enfoque va direccionado en escuchar la voz de Dios. Intentarlo por lo menos. No va a ser fácil porque no ha sido fácil para nosotros. Yo he tenido personalmente momentos donde he dicho, ¿yo qué estoy haciendo? Porque no puedo tener seguridad aquí, tengo una familia, pero como que no podemos establecernos, uno a veces se siente como de aquí para allá, sin nada de seguridad. Claro, porque el ser humano siempre está buscando de su propia seguridad, ¿no? Uno mismo tener el control de su vida. sí, Pero lo que no sabemos es que cuando tú pierdes el control porque se lo están
te lo estás entregando a Cristo Jesús, es ahí donde tu mejor versión, la mejor versión de ti mismo sale a relucir. Ujú. Entonces, parece que estás perdiendo el control, pero en la realidad es que o sea, es como que realmente tuvieras esa seguridad a la final de que, bueno, es que es lógico, si Dios está en control de tu vida, pues, Ujú. o sea, ¿qué puede fallar? ¿Qué puede salir mal? Vas a Exacto, llegar a donde tienes que llegar. exacto. Entonces, cuando hablamos de llamado, siempre pensamos en el llamado como, no sé, como si necesitáramos una especie de bola de cristal y que necesitáramos de alguien o algo sobrenatural que nos dijera, Carlos, tú te vas a dedicar a esto. En el 2000 no sé qué, vas a empezar a hacer esto. Y es casi como una adivinación, ¿no? Ujú. Y, y yo creo que el llamado, porque ahorita hablabas de cuándo, yo creo que el llamado ya está. Ujú. A todo creyente, el llamado ya Dios lo ha hecho. Ya el dueño de su iglesia ya nos ha hecho un llamado esencial y lo encontramos en la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Discípulos, Ujú. discípulos. Esa es la esencia de todo nuestro llamado y todo debe apuntar a eso. Todo lo que hagas debe apuntar a eso, a ser discípulos. El cómo, pues depende de tus dones, depende de lo que el Señor te dé, de lo que tengas en las manos, pero el llamado ya está. No necesita una bola de cristal que te diga, no, va a ser aquí y allá. Es porque de hecho la palabra ir, esa palabra, eso suena como que vayan, listo, lárguense, pero, pero esa palabra en el original es como yendo. Vayas donde vayas, estés donde estés, vas haciendo discípulos. Puedo estar aquí en Colombia, puedo estar en Turquía, puedo estar en México, en Paraguay. La pregunta es si vamos a ser discípulos donde estemos. Pero también hay una separación entre lo secular Ujú. y lo cristiano, lo divino. Tendemos a hacer eso mucho. Sí, y esto como que no nos permite trabajar de una manera clara en cuanto a este llamado. Entonces, yo lo primero que he podido entender es que todos somos misioneros, pues, todo, de tiempo completo, de hecho. Todo creyente es un misionero a tiempo completo. Tú estás en tu trabajo, tienes que ser misionero, tienes que estar enfocado en hacer la tarea que es hacer discípulos y ya está. O sea, no separemos lo que es secular y lo divino, porque estamos en este mundo. um, entonces, yo creo que en cuanto a la pregunta que me decías de cuándo, yo diría ya tenemos un llamado. El llamado es hacer discípulos. Sí, amén. Sí, no, y tú lo mencionabas hace un momento, no queremos esto, ¿sabes? O sea, como creyentes queremos que, yo siempre uso la imagen de que queremos como que un reflector se ilumine sobre aquello que Dios tiene para nosotros y se oiga música celestial y básicamente así descubramos las respuestas que tenemos para Dios, ¿no? Pero mucho de lo que Dios tiene para nosotros en todas las áreas de nuestra vida se va confirmando como en retrospectiva, mientras vas caminando, mientras estás
viviendo, ¿sabes? Mientras la vida sigue avanzando y mientras sigues teniendo esta comunidad y esta relación con Dios, las cosas se van confirmando. No funciona como que va a bajar tampoco una paloma con un papelito entre las patas a decirte, ve a tal lugar ahorita en tal año, ¿no? Sino que son cosas que se van confirmando a veces en el camino, ¿sabes? O sea, en el mismo seguir avanzando y en el seguir creciendo en la palabra. Y haciendo como ese transición hacia la segunda parte, me imagino que llegar a como a este punto de tu vida en el que estás a punto de salir, en el que ya tienes claro y lo que has compartido de lo que Dios, de cómo Dios ha hablado a tu vida a través de esto. Tienes una esposa, tienes un hijo y pues digamos tú también, ¿no? ¿Cómo ha sido en lo personal y como familia, cómo ha sido esta transición digamos, de Colombia a Turquía, al comenzar a ser misioneros que salen, ¿no? Digamos así, como tú mencionabas, todos somos misioneros en donde estamos, pero cómo ha sido esta transición, este cambio en tu vida de ser, pues, un músico, digamos, todo este viaje de ser un músico de profesión, o sea, tocar, girar, a transicionar como junto con tu familia a, a ser misioneros que salen, ¿no? ¿Cómo ha sido esta preparación? Referente al tiempo también, porque tú mencionaste años y fechas, entonces han pasado ¿cuántos años desde que estuviste en Paraguay? ¿Unos 3, 4? Pues en total, digamos que desde el proceso que empezó, digamos, el llamado, Llamado. eh, han pasado a cerca de 5 años, 5 años. 5 años en el cual, pues mi esposa por lo menos, ella me decía desde desde la primera charla que tuvimos con otro misionero que fue, digamos, el que nos invitó, ella me decía, sí, vamos, vamos, o sea, de una. Y yo era el que decía, no, no, espérate, espérate un momentico. Eh, Y, y no sé, o sea, yo creo que en todo esto, Dios sabe, Dios te conoce y cada uno necesita su tiempo, su proceso. Y a la final eso es lo más valioso, no es, yo digo que no es tanto ver, en nuestro caso, ver a Turquía como el punto B, Ujú. ya y listo, llegamos ahí, ya. Se No, acabó. sino que veamos todo esto como un proceso, como un caminar, que Jesús nos está guiando en este camino y que lo que vale más que todo no es llegar a ese punto, sino disfrutar de ese proceso. Y yo miro hacia atrás y digo, wow, claro, el Señor ha trabajado en mi carácter, en mi capacitación, en mi paciencia, en lo que yo necesito ir dejando atrás. Lo importante es caminar y mientras que mi esposa era, listo, ya, vamos. Yo sabía que yo necesitaba un poquito más de De tiempo, tiempo. ¿no? Pero a la final, en cada proceso, por ejemplo, um, mira, tengo un testimonio, bueno, dos testimonios con respecto digamos, a los viajes. En el 2019 teníamos 15 días para, para salir para México. y, y nosotros no teníamos todo el dinero para salir. Santiago es hijo de Carolina, de mi esposa, y no teníamos aún el permiso del papá biológico. eh, y resulta que pues llegaron faltando 15 días y no teníamos ni la plata ni el Ni el permiso. permiso. Y dijimos, no, pues no sabemos qué hacer, Dios, ayúdanos. Y en un mismo día, el Señor nos permitió tener el permiso
y completar lo que necesitábamos para ir a Dime. Algo parecido nos pasó después, ese mismo año, para ir a Turquía. Necesitábamos cierta cantidad de dinero. Yo no puedo hablar, yo sé que no puedo hablar en México de millones porque eso sería Pero yo estoy muchísimo. es como, pues, ¿cuánto cuesta ir a Turquía? Aquí son 15 millones de pesos, pero no es tanto como se imaginen. Eh, pero teníamos que ir a finales de octubre y llegó octubre y teníamos el diezmo, solamente teníamos 1.500.000 pesos. O sea, teníamos el 10% no más. Y nosotros dijimos, bueno, trabajamos, hicimos lo nuestro, pero Señor, ayúdanos. Y a la final siempre el Señor, veíamos como ese respaldo de Dios, ¿no? A la final todo se reduce a una cuestión de fe, de creerle a Dios, porque yo creo en este tema, y vuelvo otra vez a Mateo 28. ¿Quién es el creador de la misión? El dueño de la misión es Cristo Jesús. El dueño, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Yo no concibo a un Dios que de pronto no simplemente nos haya dicho, vayan, y se haya olvidado de que hay necesidades de recursos y demás. Yo creo, como buen arquitecto, como buen Dios, Él tenía o Él tiene todas esas cosas bajo su control. Entonces, a la final, todo se reduce a un tema de fe. ¿Me crees o no? Y ya depende si le creemos o no. Si descansamos en su voluntad y de que permitimos que nosotros vayamos siendo guiados por su mano o no. Yo diría que es, en resumidas cuentas, una cuestión de fe, más que nada. Ujú. Sí, gloria a Dios. Y sí, creo que, ay, hasta yo estoy saliendo, hasta yo estoy saliendo, es para el video, pero hasta yo estoy siendo muy, gracias a Dios por tu vida, Brian. Em, Amén. Creo que tú has podido ver y experimentar el hecho de esos como pequeños detalles que te muestran que Dios te está acompañando, ¿sabes? Que Dios te está respaldando, que tanto tú como persona, pero también como cabeza de un hogar, que te preocupa tu familia, creo que Dios ha podido mostrarte como esos pequeños detalles de decir, aquí estoy, ¿sabes? O sea, estoy aquí detrás tuyo, al lado tuyo, caminando contigo, ¿sabes? O sea, ahí adelante tuyo también. Entonces, o sea, creo que ha sido como un viaje, ¿sabes? Me imagino, o sea, creo que tú más que nadie lo podrás saber, toda esta transición y todo este tiempo que has caminado hacia eso. Y la última pregunta, justo las tres, hasta me dieron ganas de cambiarla, creo que ya no tenía relación. Pero la tercera pregunta podría ser, ¿cómo, bueno, más bien no cómo, qué ha sido aquello que aparte de, de lo que vemos en la palabra, qué ha sido aquello que, que te ha dado Dios ese corazón o esas ganas y esa motivación de decir, voy, ¿sabes? Señor, te sigo, ¿sabes? Voy a, voy a, voy a dar esos pasos de fe, voy a caminar, a creerte, voy a confiar. ¿Qué ha sido o cómo ha sido eso que Dios te ha mostrado más bien respecto, no sé si se entiende la pregunta de qué ha sido eso Sí, que te ha dado el corazón y esa vista de decir, hay esta necesidad, ¿sabes? Y quiero yo ser el que sí. sea parte de eso. Sí, no, yo creo que nada, o sea,
yo no tengo nada especial. Yo soy, ah, o sea, de verdad, es por purita gracia. Y no lo digo de dientes para afuera. Y yo lo veo en los personajes bíblicos, en sus discípulos. Mateo, más allá de ser recaudador de impuestos, él extorsionaba. O sea, si ves el trasfondo de las personas que Dios elige, son personas comunes y corrientes y que no tenían nada especial, antes eran marginadas por la sociedad y yo me siento un poco así, ¿no? Que yo de verdad no merezco ah, toda su bondad, toda su fidelidad y toda su gracia. Y es más que mi obediencia y más que el decir, no, es que yo soy muy obediente con Dios, porque de verdad Sí, no lo he sentido así. Yo siento que muchas veces que no soy digno de, de un llamado como este. Veo que hay otras personas que no quieren salir, que tienen más capacidades intelectuales, dones, pero que no quieren salir de su zona de confort y dejarlo todo por Cristo Jesús. Entonces, más que nada, yo no tengo nada especial, es simplemente, vuelvo y digo, una cuestión de fe. Vuelvo al tema, porque incluso hoy estaba leyendo algo acerca de, hay una diferencia entre la duda y la incredulidad. ajá, Parecen lo mismo, pero no son lo claro, mismo. La duda es falta de información. Cuando tengas más información vas a creer y listo. sí, Pero la incredulidad es un tema que nace desde el corazón. Y así yo te ponga toda la las cosas, información sí. y todo, no vas a creer, no vas a creer. Es un tema de corazón. Entonces, am, vuelvo y digo, no, Dios no llama a los mejores, Dios no llama a los perfectos, ni a los que se creen perfectos, sino todo lo contrario. Yo creo en un Jesús artesano que con sus propias manos va moldeando a quien es moldeable y va trabajando en nuestras vidas mediante que nosotros permitamos que Él nos moldee. Eh, y cuando permitimos que Él nos moldee, realmente lo que está pasando es que Él está sacando nuestra mejor versión. La mejor versión de Carlos está en Cristo Jesús. Y, y yo creo que es más que de mis capacidades o de que, no, es que yo necesito a, a un músico preparado, más que mis habilidades, Dios te llama por gracia, porque yo no lo merecía, yo estaba fuera de onda, estaba out y no lo merecía, pero a Él le plació mirarme con gracia. Algún día me daré cuenta por qué el que me vio, pero, pero simplemente se le plació y en este caminar el Señor ha trabajado conmigo y es lo bonito, ¿no? Yo creo que es lo más bonito, dejarse moldear por Él y seguimos, o sea, obviamente seguimos y creo que vamos a seguir por este proceso toda nuestra vida, pero lo importante y nuestro enfoque siempre debe ser ese, poder ser moldeables y estar sensibles, pedirle mucha sensibilidad al Señor que nos guíe y que nos dé el discernimiento para poder, y la fe y ganas para poder, digamos, obedecerle. Pero creo yo que el mérito nunca está en nosotros,
sino el mérito está todo en Él. Amén. Amén. Amén, amén. Para comenzar a, digamos, a terminar de envolver mucho de lo que hemos platicado, siempre, creo que eso sí no te lo mencioné cuando comenzamos, me gusta preguntar como qué sería algo de todo lo que hemos hablado, qué sería una manera en la que podrías resumir, qué mensaje te gustaría poder darle a la persona que esté viendo esto, que tenga esas, como tú lo decías, esas dudas o que ha estado como caminando, transicionando, que ya es, que sigue como en este proceso de dejarse moldear y de empezar a caminar respecto al llamado, ¿sabes? Como, ¿qué sería algo que tú podrías dar como, como un cierre, como un mensaje para eso? Bueno, primero diría que, que en nuestra vida cristiana necesitamos ser vulnerables. Hay una gran necesidad de quitar o de quitarnos um, toda la máscara religiosa que tendemos a ir aprendiendo, porque incluso estamos orando o predicando y hasta cambiamos la voz y nos volvemos otras personas, o en la misma iglesia pareciera que, que ya estuviéramos en el cielo, que todos somos perfectos y que no hacemos nada. Yo creo que necesitamos una nueva generación de jóvenes, de adultos, de niños que vivan la, la vida cristiana de una manera más sencilla, sin menos adornos, y, porque yo concibo una vida cristiana así. Yo no veo a un Jesús lleno de pompos y adornos, porque de hecho, si vemos los relatos bíblicos, Jesús aceptaba a todo mundo, a todos, a los marginados, a las prostitutas, a todo mundo, pero con algo que él no podía, era con los fariseos. Era cuando Con se los, enojaba. exacto. Exacto, ¿por qué? Porque ellos llevaban era una máscara. Cuando tú tienes una máscara de religión, el Señor no puede trabajar contigo porque tienes una máscara. Hay que quitarse esa máscara, y cuando te quitas esa máscara y te permite ser vulnerable, es ahí donde el Señor va a poder moldearte y trabajar en ti. Y desde ahí el Señor va a ir usándote. Hay un relato que me gusta mucho en Éxodo 4 con Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, él empieza a sacar un montón de excusas, que es tartamudo, etcétera, etcétera. A la final el Señor le dijo, bueno, ¿usted qué tiene en sus manos? Ah, no, yo tengo una vara. Listo, eso es lo que vamos a usar. Entonces, la pregunta que también haría es, ¿qué tienes en tus manos? Tú estás aquí usando lo que tienes, un computador, celular, no sé, tus dones, tus habilidades. ¿Qué estás haciendo para hacer discípulos en este caso? ¿Sí? Desde donde estés donde estés, hagamos discípulos, compartamos a Jesús desde las mesas, compartamos a Jesús desde lo cotidiano, esa idea de, oh, gran siervo de Dios, y empezamos a cambiar, empezamos a hablar como raro, ¿no? Pero, pero tenemos que quitarnos todas esas barreras religiosas y vivir una vida más sencilla, más práctica, eh, y entender que ya somos misioneros, o sea, estamos en misión. Si tú eres creyente, si eres un discípulo de Cristo, estás en misión,
y la misión es ir donde estés, hacer discípulos, donde el Señor te lleve. Si el Señor en un momento a otro te dice, Carlos, vámonos para tal lado, listo. Señor, ayúdame, no sé por qué, pero seamos sensibles a lo que Dios nos dice. Eh, eso básicamente, eso es básicamente. Necesitamos una nueva generación vulnerable que viva a Jesús desde lo, lo normal, que no nos mostremos como perfectos, sino antes todo lo contrario. Tenemos tantas cosas, pero que, mira, Dios le plazó usarme a mí. Es más, yo estoy aquí haciendo una entrevista, pero yo te digo algo. Una de las cosas que a mí más me ha costado en la vida es poder expresar ideas. Ujú. Y, Sí. y me ha tocado predicar. O sea, ¿me entiendes? O sea, Sí, claro. ¿cómo? ¿Por qué? No tengo ni idea. No, no tengo ni idea, pero de qué bonito es que es dejarse usar por Dios. Qué bonito. Mira, intelectualmente es lo mejor, porque si creemos que Dios realmente creó todo lo visible, todo el universo, lo invisible, lo creó todo, tiene el control de todo, es soberano, etcétera, etcétera, ¿por qué no va a ser inteligente dejar nuestra vida rendida a Él? Debería ser hasta intelectualmente lógico. Si Él lo sabe todo, lo conoce todo, ¿cómo yo no voy a dejar mi vida que Él la controle o cómo dejar que Él nos guíe? ¿Sí? Um, yo creo que por ahí va la cosa y bueno, yo de verdad te agradezco por este tiempo también, porque uno mediante va hablando, va recordando y, Sí. y afianzando algunas cosas también. Y de verdad oro ya para que Dios nos permita ver una nueva generación de líderes vulnerables que sirvan a Jesús con su corazón, sin mucho parafernalia, uh, que desde de las conversaciones cotidianas que tengamos en las mesas, en el bus, en donde sea, eh, pues estemos hablando de Jesús como como la, la respuesta a un mundo posmoderno. Y ahí agrego algo más. Yo sé que estamos cerrando un poquito, pero quiero agregar un Sí. poquito más porque creo que también es importante que leamos como iglesia, como creyentes, la sociedad en la que estamos, porque ya es complicado compartir las buenas nuevas porque ya ni son buenas ni son nuevas, Y son nuevas. Ujú. ¿sí? La gente no concibe el pecado, ya el pecado se ha normalizado y ya no son nuevas, como decía ahorita. Entonces, vivimos en una sociedad altamente hedonista, que busca el placer propio, que está buscando obtener el último iPhone y cuando lo obtiene, quiere ya la siguiente versión y nos matamos y pasamos toda la vida tratando de tener lo que otros tienen, tratando de tener la vida que otros tienen, pero creo yo que de verdad necesitamos entender esta sociedad, lo que está buscando y presentar a Jesús como la gran necesidad del ser humano. Jesús es de verdad lo único que va a hacer que una sociedad como en la que vivimos todos, incluso en México, en Colombia, donde estemos, Jesús es de verdad la única respuesta, porque vuelvo y digo, cuando a ver, el pecado ¿qué hace? El pecado nos estandariza. El pecado quiere hacernos ver a todos igualitos, ¿sí? Que todos nos comportemos como tal influencer, que todos nos veamos como tal.
y nos estandariza. Pero no es sino hasta que en Jesús, que es el único que puede quitar, digamos, esa caparazón de pecado, es cuando ahí por fin sale a relucir nuestra mejor versión. El verdadero Carlos está en Cristo Jesús, vuelvo y lo digo. Eh, y es ahí cuando ya realmente puedes descubrir ese propósito por el cual Dios te creó. O sea, es como decir como un caparazón, ¿no? El pecado nos cubre y no nos permite ver cómo o por qué fuimos creados realmente. Y entonces, como todos los demás son así, pues decimos, no, pues esto es normal. Pero no es sino hasta que Jesús, que vino a quitar el pecado del mundo, entonces tu verdadera versión se encuentra, ¿sí? Es encontrada. Entonces ya vas a decir, Dios me creó para esto. Yo pasé toda mi vida pensando que Dios me creó solamente para hacer música, Ujú. pero, pero en sus manos he visto que he podido hacer otras cosas, pero que la música igual está. Sí, Igual hago música con otro propósito y, y hago otras cosas, aconsejar, discipular, entrenar líderes, compartir su palabra en la mesa. eh, no sé, hay tantas cosas que el Señor puede hacer contigo simplemente cuando nos quitamos esa caparazón y muchas veces para eso necesitamos fe y vulnerabilidad. Eso es todo. sí. Amén. Pues yo ya no tengo mucho más que agregar. Ya dijiste, ya dijiste bastante y sé que esto va a ser de bendición para muchas personas como lo ha sido para mí. Primero Dios, confío en que así sea. Agradecerte tu tiempo, agradecerte que estuviste por acá, por tu disposición y disponibilidad también para ser parte de esto y agradecerte. Y pues nada, creo que ya no hay, no hay mucho más que decir. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias a ti, Brian, por estar. A vos, a vos. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Nos vemos en el siguiente. Bye.